Bendiciones. En este video tutorial vamos a aprender el uso de inner join con tablas relacionadas. Un inner join combina los registros de dos tablas si hay valores coincidentes en un campo común. La sintaxis es la siguiente. Todo se va a filtrar desde la tabla 1. Utilizamos la unión inner join, tabla 2 y utilizamos la sentencia on, que es lo mismo que la sentencia where cuando usamos el inner join. Entonces decimos donde la tabla 1 punto campo 1 sea igual a la tabla 2 punto campo 2. El inner join está compuesto o tiene partes, tabla 1, tabla 2 y todas las tablas donde se van a relacionar. Y campo 1, campo 2 y los campos donde se van a utilizar. Son los nombres de la tabla cuyos registros se combinan y los nombres de los campos que se combinan. En este ejemplo podemos observar que tenemos una tabla estudiante. Esta tabla estudiante está compuesta por todos los ID de las tablas que dependen de ella. Podemos ver la tabla estudiante con el ID estudiante, dirección estudiante, ID dirección de estudiante, ID dirección estudiante, ficha estudiante, ID ficha estudiante, ID ficha estudiante. Y así podemos observar que cada una de las tablas guardan una relación con la tabla madre. Aquí podemos ver este diagrama relación, entidad relación, que nos permite observar que las tablas originales tienen su ID con clave primaria en su tabla original y tienen un ID en la tabla madre, pero de forma foránea. Si podemos observar, nos damos cuenta de que todos guardan una relación con la tabla madre llamada datos estudiante. Por ejemplo, si yo no utilizara el inner join cuando voy a hacer una consulta y quiero mostrar múltiples tablas, tengo que utilizar un select asterisco from y el nombre de la tabla. Por ejemplo, aquí tenemos select asterisco from estudiante y me muestra los resultados de esa tabla. Select asterisco from historial estudiante y podemos observar que ahí me va mostrando cada uno de los campos que corresponden a esta tabla. Si lo hacemos con el inner join en una sola consulta, podemos mostrar en la pantalla los campos que nosotros queremos filtrar. Veamos ahora cómo yo lo voy a relacionar usando el inner join. En el inner join nosotros vamos a realizar estos ejercicios que ustedes están viendo en pantalla, pero para darle solución a estos ejercicios, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que debemos interpretar lo que se nos está pidiendo. Usar sentencias SQL para mostrar el nombre del estudiante, apellido, provincia, correo y habilidad. Para esto, nosotros debemos conocer en qué tabla se encuentran esos campos. En este ejemplo vamos a utilizar la tabla estudiante, la tabla país, la tabla contacto y la tabla historial. Para esto, para el uso del inner join, nosotros vamos a utilizar alias. Los alias son como apodos que nosotros vamos a identificar más adelante utilizando la sentencia as. En este caso, como ya anteriormente le había mostrado que la tabla madre datos estudiantes se relaciona con todas las demás. En este caso, el alias de A va a ser igual a dato estudiante, el alias E va a ser igual a la tabla estudiante. Entonces,
Vamos a utilizar la sentencia on, que quiere decir dónde o where. El DA, que es el alias de la tabla datos estudiantes, sea igual al campo que tenga en común en la tabla estudiante, y así sucesivamente. Vamos a mostrarlo desde SQL Server. En este caso, nosotros podemos observar que este ejemplo dice usar sentencias SQL para mostrar el nombre del estudiante, apellido, provincia, correo y habilidad. Para esto utilizamos la sentencia select y escribo select, le pongo el alias de la tabla estudiante, que es y seguido de un punto. Inmediatamente le pongo el punto, me va a filtrar el nombre, el campo que yo estoy deseando filtrar. Pongo punto, la que significa estudiante, punto y el campo donde se encuentra el apellido del estudiante. Que significa dirección estudiante, punto, provincia estudiante, y CE, punto, correo estudiante. H, punto, habilidades, desde, si no podemos observar, vemos que tenemos involucrado en esta consulta la tabla datos estudiante, la tabla estudiante, la tabla dirección estudiante, la tabla contacto estudiante, la tabla historial estudiante. Todas ellas unidas por el inner join. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esa sentencia, vamos a ver que en la pantalla se me filtraron varios campos de diferentes tablas. Podemos ver el campo nombre, apellido, provincia, correo y habilidades. Cada uno de ellos corresponden a lo que me está pidiendo el ejercicio. Dependiendo de lo que me están pidiendo, yo voy a utilizar diferentes tablas. En este segundo ejemplo dice usar sentencias SQL para mostrar el nombre del estudiante, nombre de la madre y nombre del padre. Para esto, yo solamente voy a utilizar tres tablas. ¿Cuáles son esas tres tablas? La tabla datos estudiante, que es la tabla madre. La tabla madre siempre la vamos a utilizar en el inner join. Tenemos también la tabla estudiantes y tenemos la tabla ficha estudiante. Cuando nosotros ejecutamos esta sentencia, podemos observar que se me muestran cada uno de los campos y la información que me dice el ejercicio. Por último, vamos a hacer este ejercicio para que ustedes vean que vamos a utilizar todas las tablas que están relacionadas con la tabla madre, datos estudiantes. Este ejercicio me dice usar sentencias SQL para mostrar nombre del estudiante y apellido, los cuales yo lo voy a encontrar en la tabla estudiante. País, en la tabla dirección estudiante, categoría, habilidad y año de graduación. Para esto, yo primero voy a relacionar todas las tablas y después voy a filtrar los campos. Entonces escribo from datos estudiante. Datos estudiante, que es la tabla madre. As DA inner join estudiante as ahí ya yo tengo relacionada la tabla, o sea, tengo el inner join, tengo la unión de la tabla datos estudiante y la tabla estudiante.
Entonces voy a continuar ahora con las demás tablas. Pero antes tengo que establecer una relación. ¿Cuál es esa relación? Donde DA punto ID de estudiante sea igual a E punto ID de estudiante. Bien, entonces escribo inner join. Entonces ahora voy a unir la tabla datos de estudiante con la tabla dirección estudiante. Entonces el alias que le voy a poner a esa tabla es DE. Entonces, donde el ID de la tabla datos estudiantes sea igual ID estudiante, ID, dirección estudiante sea igual a DE punto ID, dirección estudiante. Entonces continúo con el inner join. Inner join. Entonces ahora voy a poner historial. Historial estudiante. On DA punto ID historial estudiante sea igual a H punto ID estudiante. Continúo con el inner join. Inner join. Ficha. Ficha estudiante. As FE donde DA punto ID ficha estudiante sea igual a FE punto ID ficha estudiante. Continúo con el inner join. Lo voy a relacionar ahora la tabla con la tabla que me resta, que en este caso es la tabla contacto estudiante AC on DA punto
ID contacto estudiante sea igual a C punto ID contacto estudiante. Ya ahí, aquí yo tengo eh, mis tablas relacionadas con el inner join. Solamente me falta filtrar los campos. Entonces digo select punto nombre estudiante, coma, punto apellido estudiante, coma, D punto eh, país estudiante, coma, categoría, H punto. Aquí tengo, me dice H. No, todavía no la tengo relacionada, me cuesta todavía relacionar esa tabla. Entonces escribo inner join. No, ya la tengo aquí relacionada, solamente tengo que poner el alias. Historial estudiante. Escribo as H. Entonces digo un DA punto ID historial estudiante sea igual a H punto. Ok, ahí sí. Entonces digo H punto habilidades, coma, F punto de graduación. Entonces aquí tengo nombre, apellido, país, habilidades, año de graduación, y eso es todo. Entonces vamos a ponerle aquí a seleccionarlo y ejecutarlo. Podemos ver el nombre, el apellido, el país, habilidades y el año de graduación. Si yo quiero que me salga el correo, entonces escribo como CE punto correo estudiante. Cuando ejecuto, ahí lo podemos ver. Tengo todas las tablas mostradas en una sola consulta. Espero que este video le haya servido de mucho. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.